Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial. En el día de hoy vamos a ver cómo crear una cuenta en PayPal. Lo primero que vamos a hacer es ir a la página oficial de PayPal, que es paypal.com, y nos va a redirigir a la página web del país en donde me encuentro. Arriba a la derecha vamos a ver dos opciones: iniciar sesión y abrir cuenta. La primera, iniciar sesión, la utilizaríamos en el caso de que ya tengamos una cuenta. Nosotros en este caso vamos a pulsar en la segunda opción, abrir cuenta. Normalmente, salvo que seas una empresa, vas a usar la cuenta personal. Así que vamos a registrarnos. Nos pide el número de teléfono celular o móvil, lo ingresamos, le damos siguiente y automáticamente nos va a enviar un código a ese número que ingresamos. Voy a chequearlo. Efectivamente me llegó, así que lo voy a ingresar aquí. Y nos abre la opción para que configuremos el perfil. Aquí vamos a ingresar una dirección de correo electrónico, nombre, apellido y vamos a elegir una clave. Confirmamos la clave y nos pide fecha de nacimiento, el tipo de identificación, que puede ser la identificación nacional o DNI, la licencia de conducir o el número de pasaporte. Y ahora pide una dirección, código postal, ciudad y departamento. La primera opción podemos marcarla o no para que la sesión siempre esté activa. Yo nunca la marco. Y la segunda opción sí hay que marcarla para que nos deje seguir, que es que has leído las condiciones de uso y el aviso de privacidad. Aceptamos y creamos la cuenta. Y aquí nos pregunta qué queremos hacer con la cuenta. Comprar con PayPal o comprar y recibir pagos. Vamos a elegir la primera opción, comprar con PayPal. Y nos dice que asociemos una tarjeta de crédito. Para comprar con PayPal podemos elegir dos opciones: o asociar una tarjeta de crédito o una cuenta bancaria. Si yo no tengo una tarjeta de crédito, en este paso no me deja asociar la cuenta bancaria, no me da otra opción. Entonces, lo que vamos a hacer es abrir nuestro correo electrónico, el que ingresamos para registrar la cuenta, y voy a buscar el correo electrónico de PayPal que me pide que confirme la dirección de correo electrónico. Entonces, voy a acceder desde aquí a confirmar la dirección de correo electrónico. Me pide que ingrese la clave y aquí nuevamente me lleva a asociar una tarjeta de débito o crédito, y si vemos aquí abajo me da la opción de ahora no. Entonces voy a pulsar en ahora no. Nos da la opción de obtener la aplicación de PayPal, que la podremos descargar tanto para Apple como para Android, pero yo voy a poner que ahora no y voy a ir a mi cuenta. Este es el panel principal de mi cuenta. Aquí desde la ruedita de configuración vamos a tener distintos accesos: pestaña cuenta, seguridad, pagos, notificaciones y herramientas para vendedores. Aquí en cuenta lo que vamos a ver es nuestro perfil: el nombre de usuario, fotos si incluimos alguna, documento de identidad, número de teléfono, dirección, y aquí podremos cambiar cualquiera de esos datos. En seguridad vamos a tener la opción de cambiar la contraseña, de agregar la verificación en 2 pasos. Esto es incrementar el nivel de seguridad de nuestra cuenta. Yo siempre lo aconsejo, y más para cuentas que se tratan de manejo de dinero. ¿Qué sería la verificación en 2 pasos?
sería que aparte de ingresar mi contraseña para ingresar a la cuenta, me van a pedir otro paso adicional que yo lo voy a configurar y a elegir aquí. Y puedo elegir entre estos dos, o que me envíen un mensaje de texto al teléfono que asocié, o utilizar una aplicación de autenticación. Yo la que utilizo normalmente es el autenticador de Google, que si quieren les puedo dejar un tutorial. Es muy sencillo de instalarlo y usarlo y es muy seguro. Yo voy a seleccionar la opción 2 simplemente para que vean qué es lo que nos aparece cuando elegimos utilizar una aplicación de autenticación. Nos va a aparecer un código QR. Ese código QR yo lo tengo que leer o escanear con la aplicación de autenticador que la voy a tener instalada en el celular. Una vez que yo la escaneo, un momento que lo voy a hacer ahora, me va a dar un código. Ese código se mantiene por determinado tiempo, aproximadamente serán unos 15 segundos, y a los 15 segundos se genera otro código. Entonces, una vez que me da el código, lo voy a ingresar acá. El código son 6 números y confirmo. Entonces aquí me dice que quedó activado el método de verificación en 2 pasos en la cuenta. Marco listo y ya estaría. Cada vez que yo ingrese sesión en PayPal, ya sea en el PC o en el celular o móvil, me va a pedir, aparte de mi contraseña, que le ingrese el código de autenticación, que ese código va a ir variando. Yo lo que tendré que hacer en ese caso es abrir el autenticador y ver qué código me da en ese momento e ingresarlo. ¿Sí? Otras opciones que tengo en esta pestaña: bueno, inicio de sesión automático, que nunca lo aconsejo, pero bueno, cada uno, para que resulte más fácil, lo puede seleccionar. Reitero, toda aplicación que implica dinero me parece que tiene que estar lo más segura posible. Y bueno, también puedo agregar preguntas de seguridad. Por ejemplo, si yo me olvido de la clave, aquí puedo seleccionar preguntas ya preestablecidas, como por ejemplo el segundo nombre de su padre. Vamos a poner Pablo, y el apellido soltera de su abuela, vamos a poner Ríos, y lo guardo. Entonces, si yo en algún momento olvido la contraseña, para volver a generar una probablemente me lo pidan. Pero a donde quiero ir yo a mostrarles es aquí en cartera. Vamos a pulsar aquí. Y aquí es donde voy a tener las opciones de pago. Como ven, aquí el saldo que tengo es 0 porque no tengo nada en esta cuenta, no he recibido fondos. Y aquí es donde me da la opción de asociar una cuenta bancaria o asociar una tarjeta. Si yo pulso, por ejemplo, asociar tarjeta, me van a pedir los datos de la tarjeta, tipo de tarjeta, si es Visa, Mastercard, la fecha de vencimiento y el código de seguridad que, como muestra aquí, aparece atrás de la tarjeta, ¿sí? Y la dirección importante tiene que ser de la tarjeta. Cuando yo asocio una tarjeta en PayPal, para asegurarse de que esa tarjeta está correcta y de que tengo saldo, ya sea crédito o débito, me va a enviar un cargo mínimo simbólico. Estamos hablando de algo muy bajo, de 0, algo, simplemente para verificarla, y luego ese cargo va a ser devuelto. Tengan en cuenta que la devolución puede tardar un mes. Pero cuando lo vean en el estado de cuenta, no se asusten, no piensen que alguien les usó la tarjeta o que PayPal se equivocó, porque es un procedimiento habitual. Esta ha sido una breve introducción. La verdad es que es una forma muy práctica de pago cuando hacemos compras online, y de esa forma no tendremos que ingresar en cada lugar que entramos los datos de la tarjeta de crédito, sino que lo ingresamos una vez en PayPal y a través de PayPal realizamos los distintos pagos. Si les gustó el video, suscríbanse y activen la campanita. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.